Pues me da mucho gusto saludar aquí en el estudio a Balbina Flores. Ella es representante en México de Reporteros Sin Fronteras. Balbina, bienvenida, gusto en saludarla. Buenas tardes, muchas gracias. Has visto tú todo el trabajo periodístico que hemos hecho aquí en El Heraldo y en muchos medios de comunicación. Ya hay algunos Reporteros Sin Fronteras consideran que México es uno de los países más peligrosos en el mundo en donde ejercer el periodismo. Y lamentablemente en la nueva administración de López Obrador hemos visto que ya han sido asesinados algunos periodistas. ¿Cómo le fue a Reporteros Sin Fronteras, Balbina? Sí, así es una situación que estamos observando, no se ha detenido esta oleada de violencia hacia los periodistas. Cerramos el año 2018 con 9 periodistas que fueron asesinados, que es casi uno por mes, y estamos iniciando el 2019 con 2 periodistas asesinados, es decir, en lo que va de esta administración han sido asesinados 3 periodistas y sabemos que han sido asesinados 10 defensores de derechos humanos. Es una situación que nos preocupa, que nos alarma y como ha dicho Jan Yaraf, el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas, es una situación preocupante porque no vemos que pueda retroceder esta situación. Ahora, hay una realidad que es importante señalarla. Ha habido periodistas a lo largo de los años, no nada más en esta temporada, sino a lo largo de los años, que cuando se sabe de su asesinato, bueno, todo el mundo lo condena, el medio al que trabajaba lo condenan, y cuando avanzan las investigaciones y se determina que estaba coludido con una célula del crimen o que participaba en algún tipo de actividad no lícita, en ese momento desaparece la defensa de ese periodista. ¿De qué manera se puede tomar, pues digamos, un apoyo hacia esto? También advirtiendo que hay personas, no la mayoría, que han estado en actividades no precisamente ligadas a la labor periodística y de información. ¿Cómo actuar en esos casos? Bueno, tenemos un problema muy serio en México y es que más del 92% de los asesinatos a periodistas no son esclarecidos, es decir, no se ha determinado o las autoridades que investigan no han determinado si realmente hubo o no una vinculación con su trabajo periodístico. Entonces no podemos tener una afirmación tan contundente, decir están vinculados o no están vinculados. Esto es una labor que tiene que desarrollar la autoridad, pero desafortunadamente como no hay avances en estas investigaciones, es muy difícil poder hacer una afirmación. Lo que sí consideramos relevante es que las fiscalías que investigan los asesinatos en contra de periodistas tienen que ser muy cuidadosas, ¿no? En el sentido de que desde el primer momento en que se mata a un periodista o desaparece un periodista o se ataca a un periodista, no pueden salir, pueden, pero no deben salir a descalificar de entrada sin antes hacer una investigación seria del trabajo que estaba realizando este periodista. Claro, hay periodistas que han muerto por su labor periodística y entiendo que son la mayoría, pero sí ha habido algunos que han estado vinculados al tráfico de drogas o alguna célula de crímenes locales. Yo recuerdo algunos casos en Guerrero y en Acapulco de manera concreta. Estos últimos asesinatos de 2 periodistas en Sonora, ya la Fiscalía ya descartó el hecho de que estén vinculados su asesinato con su actividad periodística y se habla de actividades personales de ellos, 2 periodistas deportivos en Sonora. Vuelvo a insistir en esto, ¿cómo tomar partido, cómo apoyar ciertas cosas y ciertas no? Bueno, me parece que en el caso de, bueno, nosotros como organización, como Reporteros Sin Fronteras, no podríamos afirmar una cosa o la otra. Nosotros tenemos que basarnos en realmente investigaciones científicas contundentes que puedan demostrar realmente si el asesinato o el ataque de ese periodista tuvo que ver con su actividad o no tuvo que ver con su actividad. Esa es una responsabilidad que nosotros le dejamos a las autoridades. Me parece que la responsabilidad de los medios y de los periodistas obviamente es informar tal como se dan los hechos, las situaciones y ya si hay o no hay una vinculación, si hay o no hay una responsabilidad, esta es una acción que le corresponde a la autoridad. Nosotros sí tratamos de ser muy cuidadosos en este sentido porque no queremos hacer ninguna descalificación a priori, es más, no nos toca hacerlo y a las autoridades tampoco. Me parece que las investigaciones tienen que ser muy claras, muy precisas y si la Fiscalía de Sonora o de Baja California señalan que tal o cual periodista llevaba 5 gramos de marihuana y un arma y eso, esa será una investigación que tiene que ser demostrada con hechos claros y precisos. Correcto. O sea, si solo se dice es que estaba vinculado, me parece que esa no es una
afirmación contundente. Ujú. Sí, no, completamente de acuerdo. Están por cumplirse, por ejemplo, 20 años del asesinato de Paco Stanley. No era él un periodista como tal, pero era un trabajador de los medios de comunicación, y ahí sí no hubo duda, ¿eh? Se le encontró cocaína, se le encontró Sí, hay un casos. molino, y estaba vinculado precisamente a una célula del crimen organizado. Como ese caso, se tendría entonces que saber con toda precisión qué es lo que ocurre con Bueno, cada la persona. responsabilidad de las autoridades es informar con toda precisión, de manera científica, cuáles son los datos precisos que tienen para dar esa información. Es decir, si, como en el caso que mencionas, si así lo informó la Fiscalía, así es. Pero nosotros como organización no podemos hacer esto porque Claro. no tenemos esa posibilidad y además estaríamos quizás cometiendo alguna Injusticia en un momento. exacto. Pues Balbina Flores, me dio mucho gusto platicar con usted. Vamos a tener estos contactos con Reporteros Sin Fronteras y me dio mucho gusto tener este primer contacto con usted aquí en el estudio. Muchísimas gracias por el espacio. Hasta luego. Gracias. Balbina Flores, de Reporteros Sin Fronteras.